Bienvenidos. Hoy está con nosotros Román Kuczmanich. Es una persona que está conectada con la naturaleza, los animales. Estudió ingeniería agrónoma y durante un tiempo realizó trabajos esperados o diseñados, entre comillas, para su carrera. Hoy, hace unos años que salió de la caja, rompió con todo en un camino de autodescubrimiento y valoración personal, donde dijo en el escenario de Emprendete en 2024: no me agacho más a cosechar un atado de rúcula por 300 pesos. Y claro, le dolía la espalda. ¿Y a quién no? Eso no es sustentable. Ese día cambió su vida para siempre y empezó un proceso creativo, de lucha y autodescubrimiento, para crear alimentos con alma. Un lugar que ofrece más que una huerta o comida agroecológica, un espacio de conexión profunda con la naturaleza, los alimentos y nosotros mismos. Bienvenido, Román, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy Hola, bien. Román. Qué lindo tenerte acá. Qué linda presentación. Salió Me del encantó. corazón. Eso es lo que transmitís. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista y nos gustaría saber cómo describirías al Román de hace unos años, ¿no? Al que seguía ese camino tradicional de el ingeniero agrónomo. Bien, qué pregunta. Creo que en algún punto nunca fui estrictamente atrás de ese laburo como ideal de ingeniero agrónomo. De hecho, ya como que todo el recorrido en mi carrera fue... siempre fui anti. Anti-hegemonía era. Pero claramente tenía otros ideales, buscaba otros horizontes. Y así fue que terminé la facultad y salí directo a trabajar con productores hortícolas del cinturón hortícola platense. Y ahí fue como también un poco que dije, no, esto no es por acá. Pero si tendría que describir al Román de hace un par de años, creo que el Román de hace un par de años no tenía tanta esperanza como el que tiene hoy. Tal vez estaba como muchísimo más atravesado por prejuicios, por ideas, y creo que esto de tanto la facultad, la sociedad y la familia que te forma la cabeza para pensar hacia dónde tenés que ir, creo que eso fue lo que cambió, ¿no? En ese primer trabajo que tuve fue como, dije, no, yo voy a laburar para mí, no voy a laburar para otros. Y creo que ese fue como el gran motor en este camino de emprender. Aparte, o sea, mi viejo toda su vida fue autónomo y recuerdo que mi viejo me decía o nos decía, hay que laburar para uno, ¿no? Qué bueno. A mí me quedó siempre como muy presente esto de que como que lo único que tenemos en esta experiencia de estar vivos es el tiempo, ¿no? Entonces, Hoy más temprano hablábamos sobre el tiempo. El tiempo termina siendo la moneda de cambio para todo. Y cuando uno está trabajando para otros, lo que está haciendo es como regalando su tiempo o intercambiando, vendiéndolo, exactamente, para otros. Y creo que eso es lo que más me centro hoy, como lo más valioso que tengo es mi tiempo y en eso voy. Es re importante esto que decís, porque no solo es el tiempo que le estamos dando a otro, porque no es un tiempo muerto, un tiempo pasivo, es un tiempo de entrega, de entregarnos a nosotros mismos como somos, con esa historia de la que estás hablando, esa historia personal, y al mismo tiempo con eso que deconstruimos para construirnos, elegimos qué damos. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué te llevó a elegir ingeniería agrónoma como una herramienta que ofreces? Bueno, de chiquito siempre me gustó la naturaleza, estar en la chacra, los animales y nada, me recuerdo que un día en el patio con mi viejo me dijo, tendrías que estudiar ingeniería agronómica. Y yo dije como, bueno. Bueno. Entendiendo claramente que todo eso que me gustaba se veía reflejado en la ingeniería agronómica. De hecho, antes de estudiar ingeniería agronómica quise estudiar ingeniería genética y después quise estudiar medicina para ser cirujano plástico. O sea, imagínate.
Y me acuerdo que ya en ese momento había internet, ya teníamos internet, y googleé que era la ingeniería genética, y dije, no, esto para nada. Por ahí no es. Para nada. Y después se me metió en la cabeza, yo que sé por qué, lo de ser cirujano plástico, y hasta incluso los últimos años de la escuela acá, iba al quirófano, porque mi vieja tenía una amiga que era anestesista, y ahí también fui, la primera vez como que me encantó, y la segunda vez dije, nah, ¿qué es esto? Cualquier cosa. Y ahí, con la planilla de inscripción de agronomía y de medicina, decidí estudiar agronomía. Y los primeros años fueron durísimos, pues nada tenía que ver con lo que yo quería. Pero bueno, la verdad que siempre digo que, o creo que la mayor cantidad de herramientas que obtuve fue del proceso de irme a vivir solo, irme de mi ciudad, irme de mi casa, con mi hermano. Y todo el proceso de la facultad, la militancia, el compartir y demás fue lo que más me nutrió. La vida universitaria, digamos. La vida en universitaria, sí. Y sí. te hago una consulta, una pregunta, Román. ¿Qué fue? Porque decís, bueno, empezaste a trabajar, dijiste por acá, no es. ¿Cómo era un día de trabajo tuyo? ¿Qué es lo que te molestó, te incomodó para decir, bueno, en esa primera vez que dijiste por acá no es? Era la realidad enfrente mío. Empecé trabajando en un programa del cambio rural, que el objetivo que tenía era acompañar a los productores a que hagan su conversión de producción convencional a agroecológica. Eran productores hortícolas, en su mayoría eran de la comunidad boliviana. Y bueno, lo primero, como en ese momento como que estaba muy en auge todos estos programas, bienvenidos, pero que el productor estaba muy en la lógica de captar fondos, ¿no? Entonces como que primero me fui dando cuenta de que a los productores no les interesaba hacer la transición agroecológica, sino captar esos fondos que se bajaban a través de los programas. Y después la violencia machista que se vivía en esos espacios era muy, muy pesada, que era algo que no lo podía sostener. Y el punto de inflexión fue, yo trabajaba con Florencia, una amiga, fuimos a una reunión, faltaba un productor, cuando preguntamos por ese productor, estaba internado en coma o en terapia intensiva, estaba internado, porque le había explotado una garrafa de bromuro de metilo, que es un gas que se utiliza para esterilizar el suelo. Y bueno, había tenido un accidente con eso. Y después, a los 15 días, 20 días, volvimos. Ese productor no estaba. Y cuando volvimos a preguntar dónde estaba aplicando el bromuro de metilo que no había podido terminar de aplicar, ¿no? Entonces ese día salimos de la reunión y yo le dije a Florencia, no, yo no puedo más con esto. No puedo más y no volví más. Como que no había un aprendizaje de los... O sea, no veías... entiendo como... Esto no va a evolucionar para el lado de... que vos querías, digamos. Tal cual. Y ver esa realidad me hacía muy mal. Como aceptar... Yo creo que esto que bien dijiste, Lau, de esto de no aprender, tiene que ver más con... No es que no aprenden, es... Bueno, lo hago distinto, pero lo hago igual. Tal cual. Como no hay una conciencia a lo mejor del veneno o de las consecuencias tan graves que pueden ocasionar. Entonces es una resignación más que una falta de aprendizaje. Tal vez es como, bueno, tengo que tener más cuidado cuando la muevo, pero no hay un cambio de conciencia detrás. No, y también sucede que el productor primario de alimentos está totalmente atado a un montón de cuestiones en una vorágine que muchas veces no tienen espacio para ponerse a pensar cómo lo podría hacer mejor, o que esto me está haciendo mal, o que le estoy dando de comer a mis hijos. Como que a veces también hay que tener tiempo y espacio para poder reflexionar eso, y el caso de la mayoría de los productores no es ese. Sí, hay que dejar de luchar del día a día y sentarse a pensar realmente, bueno, ¿cómo lo puedo cambiar? Porque la pregunta es, bueno, ¿y si no hago esto, qué hago? Claro. Bueno, sentémonos a pensarlo. Por ahí iba a decir la falta también de esperanza, ¿no? Porque por ahí tenés el tiempo, lo reconoces y todo, pero yo no puedo hacer ese cambio, o no se puede, ¿no? Y es complejo.
Es complejo, es muy Complejo. complejo, sí, sí. Exacto. En Emprendete en el 2024 dijiste una frase que quedó resonando, que fue la de no me agacho más a levantar un atado de rúcula. Y nada, fue realmente esa reflexión. Dije, no, me agacho más a cosechar un atado de rúcula por 300 pesos. Porque, bueno, tenía que ver, o sea, en ese momento yo ya me había recibido, había laburado, me había ido de viaje y volví al sur con la idea de ejecutar este proyecto que siempre había imaginado desde que era muy chiquito, que yo sueño con vivir en la chacra y tener una huerta. Esa es la imagen que me terminó conduciendo todas mis experiencias hasta hoy. Eso fue que, bueno, vaya a estudiar ingeniería agronómica, que siempre esté del lado de la agroecología, con el productor familiar, con el productor hortícola. Y bueno, ahí fue que volví al sur y empecé como productor agroecológico, ¿no? Porque como que a partir de esa idea y esas experiencias yo había construido la idea de que tenía que ser productor agroecológico. Y bueno, y la realidad de producir alimento para mucha gente, porque uno lo que hace es eso, es un cansancio físico y una demanda de energía muy grande, y que sobre todo, por más que sea agroecológico, orgánico y le pongas un monito y un paquetito, eso en el mercado no representa el valor real que implica producirlo. Entonces también fue como salir de la lógica del sistema. Romper la caja. Romper la caja. Patearla. Sí, ¿Y cómo destruirla. fue el proceso emocional de romper esa caja? No, muy frustrante. Muy frustrante. Sobre todo porque es algo que yo había imaginado toda mi vida y después de 4 años de hacerlo, darme la cabeza contra la pared, levantarme y volver a hacerlo, fue como nada, resignarme a que, bueno, había gente que sí, que tenía razón, que así no se podía, y que aparte estaba mi orgullo en decir, esto no es porque es agroecológico, ¿no? Por eso los productores convencionales producen de la forma en la que producen, son familias enteras trabajando, trabaja toda la familia y lo hacen de una forma industrial, a escala, en donde, bueno, ahí ya se rompen como las reglas de la naturaleza y hay que usar de todo para que eso ocurra. Tampoco es real eso es lo menos real de todo. En esa ruptura, ¿te acordás qué pasó en tu cuerpo y en tu cabeza? Porque viste que no siempre es lineal, digamos. Bueno, me frustré. ¿Qué implicó esa frustración, esa caída, ese punto de inflexión? No me agacho más, te pasó por el cuerpo, pero te pasó por la cabeza. Y veníamos de la garrafa de gas y de la persona en coma. Entonces, digo, hay como una línea conductora ahí que digo, ¿qué te pasó a vos más allá de la frustración? ¿Vos recordás como qué te pasó en el entorno, con tu familia, con tus amigos, como emocional y físicamente? ¿Qué implicó? En el entorno era como, bueno, ¿y qué vas a hacer? No tengo ni idea. La presión social. No que tengo eso ni idea, implicaba. pero sí te puedo asegurar que después como de... No sé si la frustración vino antes o de... Creo que vino como la frustración, la decisión, ¿no? Y después la liberación, ¿no? Y confiar. Yo sabía que para que algo diferente pase, tenía que hacer algo diferente y tenía que dejar el espacio para que eso ocurra. Que si seguía en la misma engranaje no iba a salir nunca de ahí. Y bueno, la verdad que sí lloré y me frustré y estuve tirado en la cama. No es que tampoco entré en un pozo depresivo, ¿no? Pero como sí cayendo en la realidad, como diciendo, bueno, todo esto que imaginé, que soñé, que tengo, al final ¿no? Y aparte siempre era como, bueno, buscate unas horitas en una escuela hasta que te acomodes, así tenés un sueldo fijo. Oye, yo decía, pero no, o sea, no pueden entender que esta no es la que va, no voy a ir por ahí,
porque no me va a hacer bien. Aparte yo también venía de haber estado viajando, así tipo mochilero, un año, en donde durante un año viví en carpa literal y todos los días era ver de dónde salía el sol, a ver qué hacía, ¿no? Y lo que creo que experimenté ahí fue esa plenitud y esa felicidad que conmigo mismo dije, esto es lo que yo no voy a transar. El volverme a mi ciudad, el quedarme en un lugar y demás, yo no voy a transar todo esto que aprendí por asentarme en un lugar. Ahí encontraste una base sólida, digamos. Ahí encontré una base sólida, sí. Algo importante que Sofía Contreras le llama los innegociables, ¿no? Exacto. Claro. ¿Cuáles son que muchas veces marcan el camino? Bueno, empezar a veces no sabes exacto qué querés, pero sí sabes qué no querés. Claro, tal cual. Yo hasta ese momento venía laburando con Elías, un empleado que tuve esos 4 años. Y bueno, le dije a Elías que no iba a producir más, que ya no iba a necesitarlo más. Y me fui de viaje. Me fui 2 meses de viaje. También como todo muy gasolero. Y ahí como que bueno, y ahí pensé mucho, reflexioné mucho, miré mucho el mar. Qué poco se necesita para estar pleno, ¿no? Sí, y eso era. Y aparte estaba en un lugar en el que yo decía, acá la comida no brota del suelo, te cae la cabeza. Porque había árboles que todo desprendía fruto, ¿no? Entonces también digo, qué loco, ¿por qué me voy al sur de la Patagonia a querer hacer esto donde es más complejo de lo que pensaba? ¿Se puede? Sí, se puede. Pero es más complejo de lo que por lo menos yo pensaba. Y bueno, y ahí empezó a gestarse esta idea de que cómo hacer para que la gente se empiece a acercar a la chacra a hacerlo ellos mismos. Porque la demanda de la gente estaba, la necesidad estaba, el agradecimiento estaba, Román, me comí la mejor ensalada de mi vida, estaba. Pero bueno, yo ya no quería seguir haciéndolo por ellos. Ahora, ¿en ese momento fue la chispita o también vos regresaste ya con la idea de lo que ibas a hacer? ¿Cuándo se empieza a gestar realmente lo que hoy es Alimentos con Alma? Alimentos con Alma como es hoy, sí, se empieza a gestar en ese viaje. Si bien no le habría puesto el nombre de la membresía y demás, sí, cuando estuve de viaje había visto algunas experiencias similares, como que en algunas plazas de algunos barrios alquilaban una parcelita para que la gente que no tenía patio pueda tener sus plantas. Entonces, ahí fui como juntando cositas de distintos lados y ahí es donde nace la membresía de Alimentos con Alma. Sí tengo el recuerdo que fue en esa playa en México en donde yo dije, bueno, voy a hacer esto y volví acá y empecé como a comentarlo y también era como, sí, está bueno, pero ¿te parece acá que a la gente le cuesta salir? Y yo me acuerdo que le dije, digo, mira, en Trelew hay 140.000 habitantes, ¿no voy a encontrar a 20 que quieran hacer esto? Qué buena respuesta. Sí. Es excelente, porque ahí se nota que hiciste el cálculo. Que agarraste y te pusiste a pensar de verdad cuánto necesitabas, cuánto lo tenías que cobrar para que sea redituable. Ahí te planificaste y dijiste, yo necesito 20. Es que hasta ahí había una experiencia acumulada. La verdad que sí, si hay algo que le podría decir a un emprendedor que arranca hoy es preguntarte cuánto querés ganar. ¿Cuánto necesitas ganar para tener la vida que querés tener? Y de ahí, contá cuántos jabones tenés que hacer. Claro. ¿Cuánto tenés que vender ¿Cuánto por tenés día? que vender? ¿Cuántos somos? ¿A cuánto se lo podés vender? Pero bueno, hasta ese momento ya había un montón de frustración acumulada. Y ahí también empezaron a aparecer como las herramientas que me había dado la facultad, ¿no? Una de las materias que más odié fue administración agraria. Y creo que la que más uso hoy es administración agraria. Tipo margen bruto, fundamental. Claro. Exacto. Fundamental. Por eso no me cerraba lo de ser productor agroecológico. Exacto. Porque yo hacía la cuenta de lo que se le pagaba al empleado, lo que yo necesitaba, digo. Y claro, el salto de pequeño a mediano es
tan grande que es muy difícil hacerlo solo. Decir, bueno, necesito producir más. Bueno, necesito más gente, necesito más empleados. ¿Cuánto más era tener que producir más para poder bancar esa estructura? ¿Y con qué margen? El tema es, cada vez que te agrandás, en realidad, también se suma un costo a la estructura que necesitas bancar, sostener, y no es un rédito más grande para vos. Tal cual. Simplemente es, gano lo mismo pero produzco más porque llego a más lugares. El negocio crece, no significa que tu bolsillo crezca. Tal cual. Es distinto. Es súper importante poder medirlo o poder comprenderlo. Hay una pregunta que tengo que en realidad me dijiste algo en Emprendete, en el escenario. Hablaste de una materia que te gustó mucho y que por eso le pusiste el nombre Alimentos con Alma. Ah. Y además, lo dijiste hoy también. Vos dijiste estaba entre estudiar ingeniería genética o ingeniería agronómica. Y ahora de nuevo aparece la palabra genética, pero con el nombre. Explícanos un poco más. Claro. Era ingeniería genética, era mejoramiento genético en la facultad, mejoramiento vegetal. Y me acuerdo que en una clase como que explican esto de por qué los cultivares de hoy, los grandes cultivares de genética, necesitan de tantos insumos para poder expresar su potencial. Y claro, porque en todo el proceso de mejoramiento de las plantas se fue focalizando siempre sobre los parámetros productivos. La cantidad de granos, el tamaño de grano, el rendimiento. Pero en toda esa selección de aumentar el rendimiento de las plantas, lo que hicieron fue dejando de lado las capacidades que las plantas tienen de defenderse del entorno y adaptarse al entorno. Porque las plantas no caminan. Entonces si llega un bicho, bueno, hay que solucionarlo ahí. Y en ese mejoramiento y modificación de genes han hecho que las plantas lo pierdan. Y yo un poco el mensaje que recibí fue que no tenían alma esas plantas. Porque sobre todo cuando después también la gente prueba la verdura agroecológica y orgánica, lo primero que me pasaba que... porque yo empecé siendo productor antes de ponerle nombre a Alimentos con Alma. Yo entregaba un atado de rúcula y era la sonrisa que le generaba a la gente, ¿no? Como que digo, claro, esto tiene algo más allá de lo que podemos ver. Esto tiene una energía diferente. Y aparte las ves crecer, las ves relacionarse con el entorno y demás. Y un día me cayó que lo que tenían era alma. Lo que esas plantas tenían alma. Que es lo mismo de ver un trabajador en una fábrica totalmente desmotivado, vacío, alienado, a que alguien que hace lo que le gusta. La diferencia es sustancial. Bueno, lo mismo ocurría con las plantas. Y ahí nació Alimentos con Alma. Puede ser poeta también. Qué hermoso, sí, me quedé, pero te juro, me quedé extasiada. Tengo una madre escritora por eso. Hermoso. Mis felicitaciones a tu madre por lo que te legó. Y Román, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo hiciste? Porque una vez que estaba la idea, digamos, de cero, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo arranqué? ¿Cómo empezaste a decirle a la gente, bueno, esto está disponible, digamos? Claro. Bueno, hasta ese momento también yo venía con mucha resistencia a las redes sociales, ¿no? Como queriendo laburar con las redes sociales, pero resistiéndome. Y no puedo, no me sale. Como veía a otra gente que cómo laburaba las redes, mala en la cocina, en todo ese tiempo me coachó un montón, me acompañó un montón, hasta que un día dije, nada, si yo quiero vender por las redes sociales, tengo que decirle sí a las redes sociales, ¿no? Y es tomar la decisión, bueno, ok, mi laburo va a ir por acá. Y ahí, bueno, empecé de a poco, como empezándolo a hacer yo. Y después, nada, cuando ya un poco tenía como aceitada la cosa de grabar, editar, subir, el empezar a planificar, ¿no? Digo, bueno, si voy a hacer un taller o voy a hacer una feria, tiene que salir con tiempo antes. Entonces ahí apareció
la lamparita roja de planificación. Boom, 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 Estamos boom. hablando mucho de eso hoy y antes. Sí. Y hasta cuando la empecé a ver y prestarle atención, bueno, y me compré una agenda. Me gustó. Me compré una agenda. Pero que es fundamental en la Tengo vida que de decir cualquier algo. persona. Yo no entiendo la gente que vive sin agenda. Yo tampoco. Y acá voy a poner una queja. Cuando le pido algo a una persona y me dice, haceme acordar mañana. Ah. No, anótalo en la agenda. Y ahí apareció de nuevo, no le dije nada porque ya va a aparecer la oportunidad y dije como, mi tiempo es lo más valioso. Y así como respeto a mi tiempo, respeto el tiempo de los demás. Entonces, también, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de la planificación, nada, empecé a planificar, agarrar una hoja 4 en blanco, separarla en cuadrito, marzo, tal día, ¿qué voy a hacer? Pim, pum, pam. El 15 tengo taller, la difusión tiene que salir 10, 12 días antes, tengo que pedir el flyer antes. Y ahí empezó siendo una cosa que se fue construyendo y que construyendo el engranaje hasta el día de hoy, que es más, a mí me gusta mucho ver el resultado de las redes en Alimentos con Alma, porque digo, qué loco, estoy como en ese momento en el que la gente me decía, si te planificás, sale solo. Y realmente, Lo si lograste. lo planificás... Tengo sí. una anécdota. Porque a Román, nosotros en casa lo conocimos en la pandemia, veíamos los videitos y ay, este es el chico de la chacra, que mira, Matías me traía, ¿no? Y un día nos subimos al avión, en un vuelo a Buenos Aires, no me acuerdo si habrá sido 2023, 2022, y Fue post pandemia. claro, sí. Román estaba en la ventanilla, yo en el medio y mi esposo en el otro lado. Entonces Matías me dice, me codea y me dice, ese es el chico de Alimentos con Alma. Entonces, ¡ay! Estábamos al lado de un famoso. Y charlamos unas palabras, pero él dice que le costaban las redes, pero para mí era un crack. Para mí Sí, era tiene- re famoso, era un crack todo. Tiene... No, y aparte, ese vuelo es en el que yo me iba de viaje. 2 meses, Claro, fíjate. totalmente frustrado a ver qué hacía de mi vida. O sea, cómo uno ve las redes una cosa también, ¿no? Todo lo que te estaba pasando. No, el tema, mira, ahora me están haciendo pensar también. Lo que me costaba mucho era el llevar adelante las redes al mismo tiempo que llevaba todo lo demás adelante. Porque sacaba los yuyos, sembraba, embolsaba, cosechaba, le decía a la gente, contestaba mensaje. Era muchísimo. Que no es que no se pueda hacer, pero porque hoy lo hago, ¿no? Claro. De otra forma y haciendo otras cosas, pero en ese momento no estaba organizado, no estaba planificado. Eso te lo iba a decir yo, exactamente. Lo que hiciste fue planificarte, lo que Claro. hiciste fue usar la agenda y de repente optimizaste tu tiempo. en Tal cual. No podemos decir un porcentaje en este momento, No, pero no. realmente... Y sobre todo también empezar a tomar conciencia de que necesitaba más gente, ¿no? Yo siempre digo, sí, estoy haciendo esto, tiqui, 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 y hay gente que exclusivamente dedica su trabajo a esto, bueno, es porque tengo que trabajar con esa gente, ¿no? Que hay que valorar obviamente el tiempo y el trabajo vas del a otro. necesitar plata para pagarle a esa otra gente, pero bueno, también ahí van surgiendo. Trabajé mucho tiempo con Somos Dos en el diseño gráfico, que aparte Ro fue compañera mía del secundario. Entonces había empatía, ¿no? Bueno, ¿cuánto podés? Bueno, y ahí como que el laburo fue creciendo un montón. Después empecé a trabajar como una community manager que duró muy poquito, porque no buscábamos lo mismo. Y después empecé a trabajar con Dani Bo, una amiga que me dio una mano enorme, y ahí fue donde todo terminó como de cerrarse. Y hoy va Brenda una vez por semana a la chacra, no te miento, 1 hora, un poquito más, y hacemos todo el laburo de la semana y va saliendo. Y es Hermoso. mágico. Es Genial. mágico, sí. Ahí armaste el proceso, lo aceitaste. Sí, y ahí empezó a crecer la comunidad de Alimentos con Alma, la de TikTok, la de YouTube, porque las redes son un juego, es el Sega.
Mientras más tiempo te pasás enfrente jugando, más puntos ganás. Exacto, sí. Y más experiencia. Y evolucionas un montón, porque las redes van cambiando constantemente. Sí. O sea, nosotras tenemos hace un año las redes y ya cambiaron la estética, la cambiamos, no sé. Totalmente, 3, y aparte veces. las reglas del juego van cambiando totalmente y uno, por suerte, no deja de cambiar ni de crecer nunca, porque hoy con una comunidad de 25.000 seguidores, digo, la cantidad de seguidores no sirven para nada, así como objetivo tener muchos seguidores, no. No, porque tienen que ser reales. Tienen que ser reales y podés tener una comunidad de 1000 y que tus 10 clientes copados salgan de ahí. No hace falta tener 1.000.000. Sí, exacto. Exacto. Muy bueno que lo traigas eso, porque es tal cual. Es excelente. Y además también tiene que ser tu público objetivo. Tal cual. A veces como era... Producís contenido que en realidad no lo mira tu público. No, las tal personas cual. que realmente te pueden comprar no miran lo que vos... No, mirá, y aparte... que no están alineados con No. cosas. Y aparte también lo que pasa es como, bueno, siempre digo, ¿no? Como que está bien, tengo una facilidad como para hablar y no me molesta la cámara y demás, pero bueno, hice teatro, como que tuve un pasado por ahí, como que yo siempre digo, Alimentos con Alma es la síntesis de todas mis experiencias, pero uno también generaba contenido para que se viralice, ¿no? Hasta cuando se empezaron a viralizar los primeros reels, y digo, no, esto no está bueno. Porque te llega una oleada de gente que nada que ver, que después te empieza a bardear, que habla al pedo y que no suma y que después por ahí vio el reel, puso a seguirte y nunca más. Exacto. Y no te compró ni un paquete de semilla de rúcula, ¿viste? Sí. Entonces, ni le interesa comer sano, ni le interesa nada. orgánico. Ni nada. Entonces, nada, este es un mensaje para todos los emprendedores y emprendedoras. Y después otra gran cosa que aprendí en todo esto es ir de a poquito, con objetivos pequeños, a corto mediano plazo, porque si no te la das contra la pared mal. Ir construyendo una base sólida de a poquito. Sí. Tal cual, sabiendo cuál es el objetivo a largo plazo. Porque eso también se puede, que agarres y digas, bueno, mi objetivo a largo plazo es este, pero lo tenemos que desmenuzar en pedacitos. Totalmente. Tenés que empezar de a poco porque si no es como cuando te dicen, bueno, vamos a hacer dieta, deja todas las harinas de golpe. Claro. Al día 3 te comiste todo el paquete de facturas. Arrancaste la dieta por la criollita. Claro. Me gustó algo que dijiste, que Alimentos con Alma era como la síntesis, ¿no? Y creo que es algo que en mi propia vida lo veo, pero lo veo en la vida de los demás, aquellos, ¿no? Que son buscadores, que siguen, que es que en el momento que se encuentra aquello, se junta como el Ikigai, llamémosle, ¿no? Es la síntesis y vos empezás a entender para atrás, todo lo que te sirve de todas las herramientas por lo que pasaste. Es genial eso. Empezaste a entender el para qué. El para qué. En vez de por qué me pasa ahí. esto a mí, cambiaste al ¿para qué pasó esto? Ahora, mirás para atrás. Pero en ese momento también, en este proceso de Alimentos con Alma, ¿qué descubriste de vos, de Román, que dijiste, no sabía que esto estaba ahí? O sabía y no sabía usarlo, ¿no? Que también esto, No sé, creo que yo creo que tengo la gran ventaja de que desde muy chiquito sé lo que quiero, ¿no? Y que no me pregunten por qué, pero yo a los 7 años me preguntaron qué quería hacer y yo dije ir a la chacra. Y me llevaron a hacer equitación con los caballos porque, bueno, a la chacra. Entonces eso creo que ha sido una gran ventaja, iluminación, bendición, pongámosle el nombre que queramos, pero que fue lo que me ha conducido. Yo tengo una imagen que no sé de dónde salió, pero como de humanos, duendecitos que vivíamos en los árboles, ¿no? Y de chiquito a mí como que... Me acuerdo una vez que mi vieja me pidió que corte una palmera que le salían los hijitos de al costado, ¿viste? Y yo fui a cortar y después me sentí tan mal de haberla cortado. Y fue como, ¿le habrá dolido a la planta? Mi hija me dijo, no, mi amor. No le duele a la planta. Y dije, qué bueno. Pobrecito.
Pero no, a veces también me cuesta mucho decir como esto, si se quiere se puede, o los sueños se pueden cumplir, porque son frases que están muy bastardeadas, muy trilladas, Ujú. pero que realmente creo que es así, y que no importa cuánto tengas, sino qué haces con lo que tenés, ¿no? Yo no hago alimentos con alma, ni todo lo que hago, porque me llegó una chacra, porque mis viejos una vez compraron una chacra y quedó ahí abandonada 20 años hasta que a alguien se le ocurrió hacer algo, ¿no? Porque justamente eso, ese espacio estuvo ahí abandonado 20 años y nadie hizo nada. Entonces, Te de hecho, esperaba. los talleres yo los empiezo como diciendo esto, no importa cuánto tengas, sino qué haces con lo que tenés, ¿no? Porque huerta, no tengo lugar, no tengo tierra. Bueno, entonces, Sí, hay si gente que esa en un es, balcón tiene la claro, huerta. bueno, tendrás que Sí, empezar una mudándote, maceta. entonces, ¿Mm? o empezar por lo que tenés, Exacto. que serán 2 baldes de 20 litros y un cajón de pescado. Ahí ya Exacto. podés sacar. Tal cual. ¿Qué es para vos el éxito? Aprovechando, justamente venimos por ahí, así que... Sí. ¿Qué es para vos entonces el éxito? O para mí el éxito es la paz. Yo hoy me siento en paz porque me levanto todos los días a hacer lo que me gusta, lo que tengo ganas y que no siempre el éxito, o casi siempre el éxito no tiene que ver con el rédito económico, ¿no? Obviamente que vivimos en este sistema y lo necesitamos, pero que podés estar cagado en guita y ser una persona muy poco feliz y ser muy pobre y ser el más feliz del mundo. Entonces, para mí, el éxito tiene que ver con estar en paz, con estar tranquilo en que lo que hago es lo mejor, que lo que hago es por el bien común. Y nada, yo cada vez que veo una persona que va a la membresía, a su huerta y se va feliz con la cosecha que llevó, para mí, ahí está el éxito. Como, por poquito que sea, algo en su cabeza está cambiando. Hermoso. Yo creo que No tengo ya más está. nada para agregar. Mirá qué difícil que es agregarte algo cuando lo cerrás así. Ahí quedamos, Bueno, yo voy a decir una cosa. Yo voy a agregar algo. Porque yo tengo mi membresía. A ver, vamos a Ay, contar. tienen que ver la cara de Lau, por favor, entren a Alimentos con Alma. Miren, hay un reel perdido por ahí. ¿Cuál que- es? El ¿Toda testimonio. sucia? Estás toda sucia, pero estás tan feliz. Tenés la cara de felicidad y de cansancio, pero de ese Lindo. cansancio de satisfacción. De trabajé, estoy sucia, pero estoy plena. Es que recién hablábamos antes con Román y decíamos el por qué, ¿no? Y yo, porque muchos amigos me dicen, pero vos vas porque entonces tenés la verdura orgánica. No, le digo, divino todo, pero a mí me encanta, me tiro ahí en el barro, me voy con la ropa bien y puedo estar horas. Ahí se me ocurren las mejores ideas para emprenderte. Sacando yuyos. Eso es lo que me gusta. Y estar así toda sucia ahí, con mis pensamientos y las manos en la tierra. O sea, esa es cada uno lo hará por lo que quiera hacerlo, pero eso es lo que me encanta, ¿no? Y en general me ha tocado estar sola. Una vez tenía un vecino de huertita ahí de membresía que me saludó y me pegué un susto bárbaro porque yo estaba muy concentrada. Así lindo. que desde este lugar, gracias Román porque bueno, gracias a todo lo que has creado, yo puedo experimentar eso. Román, gracias. Gracias por traernos esta historia que es mucho más que un cambio de carrera, es una lección de coraje, de escucha interna, de respeto por los propios límites, como bien dijimos al principio. Nos mostraste que a veces hay que soltar lo que debería ser, para darle lugar a lo que verdaderamente somos, lo que sentimos, lo que hacemos, que no hay evolución sin incomodidad, ni propósito sin conexión real con la vida. Gracias por recordarnos que los alimentos no solo nutren el cuerpo, sino también el alma. Y que cultivar no es solo sembrar en la tierra, sino también sembrar en uno mismo. Tu historia nos deja un mensaje poderoso, que es el de animarnos a crear una vida donde lo que hacemos esté en sintonía con lo que sentimos. Gracias por ser ejemplo e inspirar con autenticidad. Gracias. Gracias. Si vos también saliste de la caja, si un día elegiste animarte, reinventarte o empezar de nuevo, queremos conocer tu historia. Compartila en redes con el hashtag Emprendete
y arrobanos en @emprendete.rw, porque emprender también es animarse a contar lo que somos.